Cada cristiano tiene dentro de sí dos poderes opuestos. Por una parte tiene la carne y por otra parte tiene el Espíritu. El Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero la carne quiere que nos agrademos a nosotros mismos. La carne quiere que pensemos unos momentos que somos los mejores, que tú eres el importante, el líder. Pensemos unos momentos en estos dos poderes. En primer lugar, la carne. Todo el mundo nace con una naturaleza pecaminosa que la Biblia llama la carne. Esta naturaleza pecaminosa es la única naturaleza que los inconversos tienen. Luego tenemos el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, algo maravilloso sucede. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así que el cristiano tiene dentro de sí la carne y el Espíritu. Algunos creen que su vieja naturaleza fue destruida o quitada cuando aceptaron a Cristo. Eso no es cierto. Dios no nos quita la vieja naturaleza pecaminosa cuando nos salva. En vez de eso, nos da su Espíritu para vencerla, para combatir contra ella. Mientras estemos en esta vida, tendremos la naturaleza carnal, la cual siempre se opondrá al Espíritu de Dios que está en nosotros. Y así lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu la contra la carne. Es como si fuera un combate de boxeo. Es una lucha diaria entre el Espíritu y la carne y el Espíritu. En esta nueva clase de escuela bíblica queremos considerar a este enemigo dentro de nosotros, la carne. Queremos ver de dónde vino, qué sucede cuando gobierna nuestra vida, cómo podemos vencer a nuestra carne. En primer lugar, la definición. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza humana sin Dios. Es lo que somos en nosotros mismos separados de Dios. En la palabra de Dios, Dios dice muchas cosas acerca de la carne y ninguna de ellas, fíjate, presta mucha atención a esto, ninguna de ellas es buena. Voy a ponerte 5 ejemplos. La carne es pecaminosa. La carne no obedece a Dios. La carne no puede conocer a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Y la carne no puede mejorarse. En la lección pasada, si recuerdas, aprendimos que una forma en que la carne se manifiesta es el yo. El yo que siempre desea que las cosas se hagan a nuestro modo. Pero hay otra parte de la carne que tiene que ver con las codicias pecaminosas, con los deseos del cuerpo. Aún después de quitar el yo del trono de nuestro corazón y hacer a Cristo nuestro Rey, todavía somos tentados por la inmoralidad, es decir, la lujuria, los deseos de nuestro cuerpo. Esta es la definición de qué es la carne. Ahora bien, ¿de dónde vino la carne? La carne vino de Adán. Hay que ser sinceros, vino de Adán y de Eva. Dios quiso que Adán fuera gobernado por el Espíritu de Dios, pero Adán y Eva desobedecieron. Cuando hizo esto, murió espiritualmente. Adán fue separado del Espíritu de Dios. Su alma y cuerpo se volvieron pecaminosos. Es decir, que la carne proviene de Adán, de esa rebeldía del hombre contra Dios. En vez de ser gobernado por el Espíritu de Dios, Adán ahora era gobernado por su alma, por su cuerpo pecaminoso, a lo cual la Biblia llama la carne, por el hecho de que él era el principio de la raza humana y Adán pasó su naturaleza pecaminosa a todos nosotros, a toda la raza humana. De esta manera te respondemos a esta pregunta: ¿de dónde vino la carne? Del pecado de Adán. La carne vino del mismo Adán. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la carne gobierna? Hace unos minutos estábamos escuchando a David Escarpeta presentando esa canción, El cielo gobierna, ¿verdad? Da la autoridad a Dios, al Espíritu. Pues bien, ¿qué sucede cuando la carne está gobernando? ¿Sabes lo que pasó cuando la carne logró el dominio sobre el hombre? Su cuerpo se convirtió en una fábrica de pecados. Y todos sabemos lo que es una fábrica. Una fábrica es un edificio que se usa para manufacturar ciertos productos. Cuando la carne logró el dominio del hombre, hizo su cuerpo una fábrica de pecados.
El mismo Señor Jesús nos dijo lo que esta fábrica produce, y lo puedes ver en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fábrica de pecados. Ya hemos visto que la carne no es destruida o quitada cuando aceptamos a Cristo. La carne es tan pecaminosa como lo era antes de que fuéramos salvos. Nunca se puede convertir en algo bueno. Y para salvarnos completamente, Dios tuvo que cerrar esa fábrica de pecados. Él no solo tuvo que perdonar nuestros pecados, sino también tuvo que tratar con la carne. ¿Qué hizo Dios? Él nos crucificó con Cristo, como hemos visto en clases anteriores. Dios puso la muerte de Cristo entre nosotros y la carne. ¿Para qué? Para que ya no fuéramos gobernados por la carne. Romanos capítulo 6, verso 6 nos dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que la carne fuera hecha ineficaz. Es decir, Dios ha condenado el pecado en la carne. Y la carne todavía está con nosotros, pero no tiene derecho de ejercer dominio sobre nosotros. Su poder sobre nosotros está quebrantado. Podemos pecar, pero no es necesario que pequemos. Podemos decir no a la carne. Y la Biblia dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 12. Pero mira lo que dice 2 capítulos antes. Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios no solamente condena la carne en la cruz, sino que hizo otra cosa. Nos dio un nuevo poder. Y ese nuevo poder es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 4, verso 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Te has hecho esa pregunta? El Espíritu Santo es Dios. Él no es solamente una influencia para el bien. Él es una persona. Nunca debemos referirnos al Espíritu Santo como algo. El Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Necesitamos tener presente en todo tiempo esta gran verdad. El Espíritu de Dios dentro de mí es una persona y Dios vive en mi corazón. El Espíritu Santo es el don de Dios a cada uno de sus hijos. Todo creyente en el Señor Jesús tiene el Espíritu Santo morando en él. Y una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón, nunca nos dejará. Eso sí, le podemos entristecer. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. ¿Ese otro consolador quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La obra del Espíritu hace dos aspectos. Lucha contra la carne y produce la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo lucha en contra de nuestra carne. El poder de la carne dentro de nosotros es fuerte. Es demasiado fuerte para nosotros, porque domina nuestra voluntad. Hacemos cosas que en realidad no deseamos hacer. Aún el apóstol Pablo no pudo vencer la carne en sus propias fuerzas. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Dios no nos ha dejado intentar vencer la carne con nuestra propia fuerza. Él nos ha dado un nuevo poder, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha entrado en batalla contra la carne. Y el Espíritu Santo, déjame decirte, y te lo recuerdo, está a favor nuestro. Esto quiere decir que Él odia el pecado. Eso es lo que odia el Espíritu Santo. Está en contra de todo pecado en nuestra vida. Y la carne quiere que pequemos, porque sabe que si pecamos, nos apartamos de Dios. El Espíritu Santo está contra el pecado. Y así lo dice la palabra, Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne, es decir, la lucha, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Cuál es más poderoso? ¿La carne o el Espíritu? Podríamos decir el Espíritu, por supuesto.
Y entonces yo te digo, ¿y entonces por qué nos dejamos dominar por la carne? El Espíritu Santo no anula nuestra propia voluntad. Tenemos que elegir ser librados de las obras de la carne. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un mal carácter. Esta es una obra de la carne. Tenemos que hacer una elección. ¿Vamos a permitir que nos siga gobernando o escogemos ser librados de él? Dios dice que la carne no debe gobernarnos. En cambio, hay que darle muerte. ¿Elegimos ser librados de esa obra de la carne? Entonces, contando con nuestra muerte con Cristo, pidamos al Espíritu Santo que Él dé muerte a esos malos deseos, hechos de la carne. Confiemos en lo que el Espíritu Santo hará. Romanos capítulo 8, verso 13. Si por el Espíritu mortificáis, es decir, hacéis morir las obras de la carne, mira lo que dice, viviréis. Es decir, que el Espíritu Santo produce la vida en Cristo en nosotros. El Espíritu Santo no solamente lucha contra la carne, sino que hace muchas cosas más. Produce vida. Produce la vida de Cristo en nosotros. Juan capítulo 16, verso 14. ¿Te has dado cuenta que hace unos minutos hemos leído Juan capítulo 14, verso 16? Ahora es al revés. Y mira lo que dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo es santo. Cristo es amoroso, es puro, es paciente, es manso, es fiel. El Espíritu Santo toma estas cualidades de Cristo y las hace reales en nuestra vida. Hace que la vida en Cristo sea nuestra vida. Gálatas capítulo 5, verso 22. Seguramente conoces este pasaje. Frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ley no hay. Dos caminos. Como cristianos hay dos poderes dentro de nosotros. Por lo tanto, siempre habrá dos caminos ante nosotros. Podemos andar en la carne o andar en el Espíritu. Andar en la carne quiere decir estar bajo el dominio de la carne. Andar en el Espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Ya hemos visto lo que pasa cuando la carne gobierna al hombre. Estos pecados de la carne son posibles en la vida de cada persona. También son posibles en la vida de las personas que aún así han aceptado a Cristo en su vida. No hay ni un pecado de la carne que no seamos capaces de cometer. Por eso la palabra de Dios nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Cómo podemos vencer la carne? Para vencer la carne debemos andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos estar bajo ese dominio del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, mira lo que escribió en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vencemos la carne? Andando en el Espíritu. Consejo de Pablo, Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Para andar en el Espíritu es necesario fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Humillarnos, menguar, ceder para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Y sobre todo, confiar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Debemos principiar cada día ese tiempo devocional a solas con Dios, leyendo su palabra, hablando con Él en oración, diariamente. ¿Cuáles son las cosas que nos ocupan? Seguramente lo que vas a hacer en tu trabajo, seguramente el dinero que vas a ingresar, seguramente en cómo satisfacer, en cómo alegrar, bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que está bien, pero muchas veces nos quitan lo importante. Estamos tan cargados trabajando que nos olvidamos de buscar a Dios. Para andar en el Espíritu tenemos que ceder al Espíritu. Si buscas en internet, la palabra ceder quiere decir rendirse o cesar la resistencia de una cosa. Debemos decir sí al Espíritu Santo y decir no a la carne. En vez de ceder a la carne, debemos darle muerte por medio del Espíritu Santo. Y así lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Para andar en el Espíritu,
tenemos que confiar en el Espíritu. Este es el último punto que quiero dejarte. Y ayer estaba escuchando a varios hermanos compartir, ya que en la programación de Radio Solidaria, a lo largo de la semana, hay diferentes programas que tenemos que editar y emitir, ¿no? Y estaban hablando del Espíritu y la carne, justamente el tema que estamos tratando. No podemos vencer la carne con nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien vence a la carne. Él hace esto conforme confiamos en Él. A medida que dependemos de Él, Él produce la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo vence la carne. Confía en el Espíritu, cede al Espíritu y anda en el Espíritu.